Hola, muy buenos días y aquí estamos hasta la 1 del mediodía en vivo, en lo justo y necesario para hablar de todos los temas que tienen que ver con la seguridad social, pero por supuesto tema seguridad social que se entrelaza permanentemente con la política y con la economía. Después de las PASO, tuvimos, la verdad, una semana donde lo predecible y lo impredecible se mezcló permanentemente, constantemente. La gente está por estas horas atenta al decir de Mauricio Macri, del gobierno, en cuanto a todo lo que tiene que ver con las medidas que se vienen anunciando día a día. Ahora se suma también un posible cambio de gabinete, cambios en el gabinete, y también está atenta al hablar de Alberto Fernández, tratando de escuchar sus puntos de vista y su proyecto político a futuro. A ver, la gente está preocupada. Entonces, lo que tienen que ver los políticos es cómo recuperan la confiabilidad social y cómo transita y vive la población esta etapa y la nueva, la que viene. A ver, la única, o por lo menos la primordial atención y preocupación de los políticos tiene que estar puesta en la gente, porque en estos momentos, como decimos desde hace semanas, hay gente cada vez más necesitada, gente cada vez más pobre y gente realmente pasándola mal. Medidas que se vienen anunciando en forma vertiginosa, son muchas. Vamos a tratar de hacer un breve resumen de estas medidas económico-sociales y en un ratito vamos a estar analizándolas con Diego Bor, sociólogo, especialista en indicadores sociales, y también con Gabriel Camaño, economista de la consultora Ledesma. Placas para contar un poquito cómo vienen estas medidas económicas, en qué consisten las medidas económicas anunciadas. Créditos hipotecarios, UBA, una de las últimas medidas que anunció el gobierno, y este congelamiento de cuotas hasta fin de año. Con esta medida el gobierno pretende aliviar el bolsillo de 90.000 familias que a partir de este mes de agosto van a pagar la misma cuota y se les va a mantener congeladas hasta fin de año. IVA, también una de las últimas medidas que comunicó el gobierno, IVA cero para algunos productos de la canasta básica. En estas últimas horas se publicó ya la medida en el boletín oficial, son 13 rubros, todavía falta más detalle, la letra chica. Naftas y combustibles, un tema, bueno, muy controversial en las últimas horas que generó bastante confusión. Finalmente se congelará el precio por 90 días de las naftas y los combustibles. A ver, impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias aumenta el mínimo no imponible en un 20%. Esto se va a ver en los bolsillos en el mes de septiembre. Alcanzaría en principio a 1.900.000 trabajadores y a 400.000 jubilados. En un ratito vamos a dar detalle de los mínimos no imponibles que rigen a partir del mes próximo, del salario de la jubilación del mes de septiembre. El impuesto al trabajo, algo que de alguna manera también está relacionado con el impuesto a las ganancias. Quienes estén en relación de dependencia no pagarán el impuesto al trabajo durante los meses de septiembre y octubre. Más medidas, becas Progresar. Es una medida que alcanza 500.000 estudiantes en distintas instancias donde estén, subirán en un 40%. Este monto se va a un piso de 2.520 pesos y el techo de estas becas Progresar con este 40% de incremento a 6.440 pesos. Tema pymes, también un tema que, bueno, que hay que analizar en profundidad, que hay que
importante poner la mirada porque la verdad que es la pirámide, es la base de todo lo que tiene que ver con el trabajo, la generación de trabajo del sector privado en la Argentina. Era una medida que ya estaba, este plan de facilidades, a 60 meses. Lo que hizo el gobierno en los anuncios es extender esta posibilidad a 10 años para ponerse al día con todas las deudas impositivas y previsionales hasta el 15 de agosto inclusive. Salario mínimo vital y móvil. Salario mínimo vital y móvil alcanza a 2 millones de personas, aumenta por segunda vez en el año, hoy está en 12.500 pesos. El gobierno pretende incrementarlo en un 30%, sin embargo, el Consejo del Salario está pidiendo un aumento mayor. Atención con lo que se defina con respecto a salario mínimo, porque el salario mínimo vital y móvil, por una modificación previsional de fines del 2007, impacta y alcanza y va atado a jubilaciones mínimas. Lo vamos a estar explicando en un ratito y analizando con Eugenio Semino y Adrián Trócoli. AUH, Asignación Universal por Hijo, ¿cómo viene? A través de trabajadores informales, trabajadores desocupados, 2 pagos extras de 1.000 pesos por cada hijo, hasta 5 hijos. Recordemos que la asignación universal se paga hasta 5 hijos. Esto te va a pagar en septiembre y octubre, ¿sí? Un pago extra de 1.000 pesos por cada hijo. El gobierno habló de una llegada a 2.200.000 familias traducidos. Este número pasado a cantidad de chicos es 3 millones, representa un alcance para 3.900.000 chicos. ¿Qué medidas más podemos agregar? Monotributo, el tema del monotributo. Se habla de un alcance de 3.100.000 aportantes. Esto de el mes que viene y la posibilidad de obviar el pago del componente impositivo. Recordemos que el monotributo es un pago integrado, obra social, la parte previsional y la parte impositiva. Quedaría exenta el mes que viene, es decir, el pagar el aporte impositivo. Y acá vuelvo al tema, se habla de un alcance de 3.100.000 monotributistas, este no es el alcance. Pensemos que el 50% de los monotributistas en la Argentina, la mayor parte por una razón económica no paga regularmente y esta medida solo alcanza a aquel que viene pagando en tiempo y forma. 2 medidas más, sí, los 5.000 pesos del bono que se les pagará a fines de este mes, agosto, a trabajadores del sector público, de la administración pública y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Federal. Y por último, y esta sí fue prácticamente la última medida anunciada, la AFIP suspendió el embargo, obviamente por deudas impositivas y previsionales a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Esta suspensión también vigente hasta fin de año. ¿Qué pasó hasta ahora? No hubo ningún anuncio específico para los jubilados. Cuando yo durante toda la semana insistí sobre el tema, no faltó quien me dijera no, pero los jubilados estuvieron alcanzados por una de las medidas o por algunas. Sí, por impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias, a aquel jubilado que excede el mínimo no imponible pagará el excedente correspondiente. También es posible que alcance aproximadamente 2 millones de jubilados lo que se determine de monto de salario mínimo vital y móvil. Es posible también que la medida del monotribute alcance a algún jubilado que por necesidad no le alcanza la jubilación y debe volver a la actividad. Pero cuando yo digo no hubo una medida para los jubilados, una medida específica que abarcara a todos, o por lo menos a los 5 millones de jubilados y pensionados que en la Argentina no llegan a cobrar el haber mínimo. Y la radiografía de lo que pasa con los jubilados en la Argentina, los políticos la conocen perfectamente bien.
porque esto es un tema que viene de años y un tema que se fue agravando a medida que pasaron los gobiernos y a medida que pasó el tiempo. Pero las recordamos y es importante recordar, porque esta es la radiografía de un sector de la sociedad que aún no tiene ninguna medida específica que los alcance. El haber mínimo hoy, 11.528 pesos, con una canasta básica de 34.000 pesos. Estos son datos oficiales del ámbito de la seguridad social, datos oficiales de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando nosotros comparamos estos dos números, llegamos a la conclusión que está al pie de la pantalla. La jubilación mínima hoy solo puede cubrir el 34% de la canasta básica total. Pasemos a la siguiente placa y les sigo contando cómo es el tema. La población de jubilados y pensionados nacionales de la Seguridad Social argentina es en este momento de 8,5 millones de personas. ¿Cuántas perciben el haber mínimo, es decir, un haber que no llega a 11.528 pesos? 5 millones, más 1 millón que no llegan o llegan ahí al haber medio, que aproximadamente está en 21.000 pesos. Esto nos lleva a la conclusión y al número que figura al pie de la pantalla, que es que el 70% de los jubilados y pensionados en la Argentina, el 70% no cubre las necesidades básicas. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Más en osde.com.ar. Porque amamos los zapatos Gravaña. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Y yo hablé hace unos momentos de la radiografía de los jubilados y pensionados en la Argentina, una radiografía, un escenario que los políticos conocen perfectamente bien y que yo creo que ha sido el tema jubilados uno de los grandes errores de los gobiernos en la Argentina, uno de los enormes fracasos de los gobiernos que estuvieron y que formaron parte de la historia argentina. Vemos una política que está en los extremos permanentemente. Durante años hemos visto el tema de la confrontación, el tema de los extremos, esto de hablar permanentemente de la grieta. Y la verdad que la verdadera grieta en la Argentina es la gente muy herida, por ejemplo, como los chicos, o la gente que está llena de cicatrices, como por ejemplo los jubilados. Esta semana tuvimos una escalada enorme del dólar, ya vamos a hablar del tema de cuánto se incrementó el dólar, de la devaluación del peso, caída de la bolsa, bonos también con caída vertiginosa, pérdida de poder adquisitivo y más pobreza. ¿Qué deja todo esto? Inmensas consecuencias sociales y económicas muy difíciles de afrontar. Vamos a hacer un análisis de cómo estamos hoy
como sociedad, cómo está hoy la economía. Le doy la bienvenida a Gabriel Camaño, economista de la consultora Ledesma, Diego Borg, quien es sociólogo y especialista en todo lo que tiene que ver con índices sociales. Quiero el análisis de ustedes, cada uno desde su lugar, y la pregunta es, ¿el gobierno con estas medidas podrá parar, desarticular la incertidumbre, la preocupación y el miedo que se ha generado en la gente en estos últimos días? Buenas tardes, o buenos mediodías, para ser más exacto. A ver, lamentablemente estamos en un equilibrio malo donde los incentivos políticos están mal alineados desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica básica, digamos. Tuvimos un resultado contundente, lo suficientemente contundente como para que el mercado lo dé por casi irreversible, digamos, y se posicione en consecuencia, encima un resultado que el mercado no descontaba y era el resultado que el mercado le temía, pero es que en realidad todavía no es un resultado. Entonces los incentivos políticos de ambos, sin hacer juicio de valor ninguno, están mal alineados y eso no les quita ninguna responsabilidad, pero es la realidad. Entonces no pasa lo que necesitamos que pase, que es que se despejen temores, porque el mercado tiene temores, la gente tiene temores, mucha incertidumbre, y eso impactó fuerte sobre el precio de todos los activos y del dólar en particular, que venía siendo la única ancla que había quedado para forzar un proceso de leve, porque no da para hablar de desinflación, dado los guarismos, leve baja de la inflación. El dólar tuvo una subida de más del 20%. Sí, llegó a estar más de arriba del 30 en algún momento, terminó la semana con menos de 20 porque después devolvió algo de la suba, llegó a estar el mayorista arriba de 60. ¿Y cuánto se devaluó el peso? Y el peso perdió casi 25% de su valor. El primer día fue mucho peor, después los otros días fue mejorando, los 3 primeros días hubo mucha intervención del central, después hubo cambios en normativa de posición en posición global neta en moneda extranjera de los bancos, que también hicieron que los bancos colaboraran un poco desarmando posiciones, y la semana terminó un poco mejor de lo que empezó. Con un dólar que cerró en 58.12. Sí, yo digo un poco mejor más por un tema de dinámicas. La dinámica del inicio de la semana era muy divergente y era muy peligrosa. La dinámica del fin de semana sigue sin ser óptima, digamos, pero por lo menos ya no es tan divergente. Hay que tomar en claro, el merval en dólares el lunes tuvo una caída diaria, una destrucción de valor diaria que es la segunda mayor en índices bursátiles en dólares de los últimos 70 años. O sea, fue muy fuerte la destrucción de valor, o sea, fue muy fuerte el salto de la incertidumbre. Diego, recién Gabriel mencionó el tema de la devaluación del peso en una semana de un 25%. ¿Cómo impactó esto en el ámbito social y más que nada en esos indicadores sociales que vos manejás también y que tienen que ver con los más vulnerables? Sí, buenos días. Una devaluación del 25% se va a trasladar a precios, inevitablemente. Hay que ver cuánto se traslada, porque lo cierto es que la actividad económica también está tan fría que eso hace que no haya un traslado tan directo, pero lo cierto es que además cuando hay procesos de devaluación, la inflación aumenta mucho más en los productos de la canasta básica. Eso cuando uno mira, digamos, cómo va el índice de precios general de la economía y la canasta básica, va a ver que enseguida cuando hay una devaluación da un salto muy grande la canasta básica y el IPC, si bien crece, lo alcanza después de algunos meses. Mira, para el primer semestre de este año, o sea, previo a todo lo que está pasando en este momento, la pobreza se ubicaba en torno al 35% aproximadamente. Esto no ayuda, no, porque esto va a intensificar los niveles. Haciendo una proyección, digamos, con las expectativas de mercado de inflación que había previo a las PASO, con una inflación del 40% anual, etcétera, uno podía esperar que la pobreza a fines de este año se ubique en 33%. Ya con lo que pasó esta semana, el piso no va a estar por debajo del 37-38%, lo que vamos a estar hablando de alrededor de 6 millones más de pobres en relación a 2015 o 2017, donde el nivel estaba en torno al 25%. Recién también marcaba Diego el tema del traslado de precios. El traslado de precios, Gabriel, ¿va a ser más rápido que en la devaluación que tuvimos en el año 2018? ¿O si el dólar se frena, se puede moderar este traslado a precios a las góndolas?
Lamentablemente va a ser más rápido por cómo se produce la devaluación. La devaluación se produce en un contexto de mucha incertidumbre y buscando cobertura. Eso hace que el traslado, a transables, que es lo que él dice de la canasta básica, que son los alimentos, los que se exportan y se importan, impacta mucho más rápido, digamos. Pero que impacte también en no transables, o sea, bienes que no deberían reaccionar tan rápido a la devaluación. Eso ya lo vimos en marzo, que también tuvimos un salto menor que este, pero también tuvimos un salto del tipo de cambio como resultado también de un salto en incertidumbre y búsqueda de cobertura, y ahí también se vio cómo los precios de los no transables reaccionaron mucho más rápido que en septiembre del año pasado. El traslado es mucho más rápido. Y sobre lo que él dice del impacto en indicadores sociales y en pobreza, va a ser así. De hecho, lo podés ver en las jubilaciones. La inflación este año, ahora estamos hablando de 55, 50, iba a ser 40. Si era 40, lo que venimos hablando con vos, lo de la movilidad quedaba arriba. Claro, recuperaba. El año pasado perdieron 13% de poder adquisitivo las jubilaciones, este año recuperaban, siempre decíamos no van a recuperar todo, van a recuperar recuperaban 8, no 9. Ahora probablemente pierdan, si la inflación termina siendo 55, como la movilidad viene detrás, va a perder un poco más. Las paritarias que podrían haber recuperado en el primer semestre o empatado y dejado de perder y esperaban pasar adelante en el segundo semestre, van a perder más. Tenemos un interanual acumulado de inflación del 54,4. Correcto, y la expectativa era que eso vaya bajando, digamos, en el escenario anterior a lo que pasó el lunes. Sí, iba a seguir bajando la inflación. ¿Y qué va a pasar ahora en agosto con el tema de inflación? Esto es un fogonazo nominal, lamentablemente. Es lo que te decía, es incertidumbre y búsqueda de cobertura. Y vos cuando tenés incertidumbre y búsqueda de cobertura, no solo buscas cobertura en el dólar. Hay gente que va al supermercado y compra, el comerciante busca defender su margen. Es todo un proceso que excede al tipo de cambio. El mes más difícil del 2018 fue septiembre, donde fue el índice de inflación más alto, 6,5 puede ser. Sí. ¿Puede ocurrir algo similar en el mes de agosto? Y este año va a ser igual. No, porque en agosto ya tenés 15 días, casi 15 días, con el tipo de cambio anterior. Entonces vos tenés un promedio del 2% para la primera parte del mes y tendrás un 6, un 7% para la segunda parte. Entonces en promedio probablemente quede cerca del 5. El índice que va a dar más alto seguramente es el de septiembre. Esto asumiendo que la devaluación se frena acá, digamos, que quede en torno a los 60. Si pasa esto, el mes de inflación más alta va a ser septiembre. Todas las medidas que viene anunciando el gobierno, ¿están pensadas con un dólar de 60 pesos? Vos decís las que discutiste al principio del programa. Yo creo que el gobierno, obviamente tienen un componente electoral, de necesidad electoral del gobierno, por lo que decía antes, al principio. Luego hay un intento de amortiguar, tanto por el lado del ingreso disponible de las familias, como el lado de los precios, generando un buffer y cortando efectos de segunda ronda, como con el caso de los combustibles. El impacto que va a tener el movimiento y la destrucción de valor que se produjo esta semana, digamos, intentando amortiguar un poco el impacto, no evitar, es imposible que lo evite, digamos, intentar amortiguar algo. Tienen un plazo temporal acotado, en parte porque hay una ley que impide que durante los últimos 6 meses el gobierno tome medidas que tengan que produzcan gasto tributario permanente, digamos, que es la ley de responsabilidad fiscal, una reforma hecha por este gobierno incluso. Sí. Encima, que su duración temporal sea acotada, eso le saca también un poco de eficacia a la medida. Las medidas transitorias siempre tienen menos efecto que las medidas permanentes. Pero tampoco, y el gobierno aparte tiene una restricción presupuestaria, tiene un acuerdo con el fondo, sabe que venía con cierto margen, sabe que esta devaluación es un fogonazo nominal, que eso, por todo lo que dijimos de las jubilaciones, en realidad lo que va a hacer es que el gasto en términos reales, que se iba a recuperar durante el segundo semestre, se contraiga. Ahora vamos a hablar del fondo porque viene una partida antes del 15 de septiembre, 52.000 millones de dólares. Ahora vamos a hablar de esto. Diego, vos hablabas acerca de los indicadores, de los próximos indicadores en cuanto al tema de la pobreza, 6 millones más de pobres. ¿Qué está pasando con los chicos? Porque la última medición que se conoció por parte del barómetro de la deuda social de la infancia de la UCA son coincidentes con las mediciones del INDEC del cuarto trimestre del 2018. El 51,7% de los chicos en la Argentina es pobre.
Sí, mira, en realidad yo no trataría los datos de la UCA. Tenemos los datos del INDEC que son serios, son creíbles. No, creo que no hay que confundir porque son indicadores distintos. De hecho, son datos Uno del es tercer trimestre. multidimensional. No, y el no, otro es por ingreso también, pero sí. no tienen la consistencia necesaria. Tenemos los datos del INDEC que son los de mayor calidad. No es necesario ir a otras fuentes. Hoy en día la pobreza en los chicos estaría en torno al 60% aproximadamente, de acuerdo a la medición del INDEC. Lo del INDEC es por ingreso. Lo de la UCA también. La UCA hace medición por ingreso y medición multidimensional. Bien. La medición multidimensional es mucho más estable, digamos eso, porque tiene que ver con acceso a salud, educación, vivienda, esas cosas no cambian. En general lo que uno ve es una tendencia a la mejora en el tiempo de todos esos indicadores, siempre. La pobreza por ingreso es mucho más coyuntural. El salto de la pobreza en el mejor momento de este gobierno, que fue el segundo semestre de 2017, la pobreza en los chicos alcanzó el 42% y hoy en día con este salto que se dio no está debajo del 60%, digamos. O sea, eso hacer un poco de futurología porque como está la volatilidad que tenemos es imposible tener mayor precisión, pero si la pobreza se ubicaría en torno al 38-40% en promedio para toda la población, para los chicos estaría en torno al 60%. Y yo, en relación a las medidas que anunció el gobierno, obviamente cuando uno las mira en términos generales, van a aliviar, como el concepto que usa el gobierno, a grandes sectores de la sociedad, pero sin embargo uno nota, y me parece que esto también tiene que ver con lo que comentabas de no darle a los jubilados una medida específica, me parece que tiene que ver con una lectura electoral, pero no una lectura electoral, digamos, decir, bueno, explota todo, tenemos que hacer algo, sino apuntar a ciertos sectores, porque las medidas llamativamente no son progresivas. O sea, Claro. por ejemplo, Sí. en el impuesto a las ganancias, si un trabajador que tiene un ingreso de 55.000 pesos, ahora no va a pagar. Pero esa persona se ahorra 1.000 pesos por mes. O sea, el beneficio es de 1.000 pesos. 55 para solteros, Para donde solteros. entran los Claro. 400.000 jubilados y 77.000 Para casados con hijos. Pero digo, pongamos un trabajador soltero que tenía un ingreso neto de 55.000 pesos, va a percibir, por dejar de pagar el impuesto, 1.000 pesos más. Ahora, un trabajador soltero que ganaba 120.000 va a tener un ingreso mensual de 4.000 pesos más, porque es proporcional por cómo se calcula la ganancia. ¿Ves el monotributo? En el monotributo vos tenés, no se paga el componente impositivo. Un monotributista que factura 11.000 pesos por mes, o sea, el más bajo de todos, recibe 150 pesos. Un monotributista que factura 100.000 pesos por mes, recibe 4.000 pesos. En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, es proporcional. O sea, vos tenés un 11% de aportes personales al sistema previsional. Si tenés el salario mínimo, percibís... Claro. Y acá vale la pesos. problemática de los dos extremos, el tema de los chicos y el tema de los jubilados. Los chicos obviamente necesitan toda la ayuda posible, van a recibir sus papás o sus tutores los 2 pagos adicionales y ¿por qué no los jubilados? Al menos de la mínima. ¿Por qué? Porque viene en septiembre el 12,2%, pero esto no es una media vez, Acordémonos esto por que en ley. el caso de la UH, Sí. el aumento anual de todo el año se había adelantado, que ahora se va a quedar corto también. Ahora van a Se tener había- que dar. se dio en marzo. Ahora van a Muy tener que bien, dar más, sí, se había Gabriel. adelantado en marzo, digamos. Claro, esto que dice Gabriel es muy importante porque cuando se anuncia este 46% de aumento en la AUH en el mes de marzo, lo que se hace es adelantar Todo el un año. cálculo anual, pero también se dijo en ese momento que si la inflación superaba el 46%, Iban a dar más. las AUH que iban a quedar ancladas y sin aumento hasta febrero del 2020 tienen que recibir el proporcional. Correcto. Fondo Monetario Internacional. El riesgo, y ya con esto tenemos que ir cerrando, el riesgo país determina qué posibilidad, si tenemos posibilidad o imposibilidad de cumplir con el fondo. No, a ver, ahí se separan las aguas. Una cosa es el fondo, una cosa son los acreedores privados. Si vos mirás el año que viene, Argentina, las necesidades financieras netas, o sea, las que no tiene cubierto que ya con el financiamiento que tiene con el fondo, comparás otros eventos, son bajas, son relativamente bajas, incluso en términos del PIB. Entonces, incluso algún referente del espacio de Alberto ha dicho que, bueno, que si van a default el año que viene sería el default más tonto de la historia por la magnitud de las necesidades financieras, pero lo cierto es que hoy el mercado está cerrado para Argentina. Si vos mirás los niveles de riesgo país, 1.600 puntos básicos, lo que te está diciendo el mercado es, yo no te financio. Los 52.000 millones de dólares llegan, porque eso es meta al Sí, 30 de eso es junio. como a medida que va sumando los desembolsos. Sí, el acuerdo con el fondo es poco probable que se incumpla, digamos. El gobierno venía con margen, lo que te explicaba antes, el gasto producto de todo este fogonazo nominal
si bien uno dice, bueno, la recaudación en términos reales va a sufrir, porque la actividad va a sufrir, también va a sufrir el gasto real, porque el 60% del gasto, que es lo que hablábamos, jubilaciones, prestaciones sociales, viene indexado por el pasado. Entonces, es lo que decimos siempre. Si la inflación acelera, el 60% del gasto en términos reales cae. Si la inflación se frena, que esos son los costos cuando el gobierno enfrenta un proceso donde intenta bajar la inflación, el gasto real sube. Segundos tengo y quizás sea muy difícil pedirles que en una línea me lo digan. Lo importante quedó desplazado por lo urgente, ya en estos días ni siquiera hablamos de reformas estructurales, estamos hablando de medidas para paliar toda esta situación. Bueno, de aquí en adelante, en lo mediato y lo inmediato y a largo plazo, ¿cuáles deberían ser las prioridades sociales y económicas del actual gobierno y del gobierno que sea electo en octubre? No, yo creo que lo que hay que hacer es apuntar sobre todo a quienes están en el fondo de la pirámide, digamos, del ingreso. Y me parece que medidas de monto fijo serían mucho más eficientes que este tipo de medidas. Es decir, por ejemplo, si vos a todos los trabajadores en relación de dependencia le das 1.000 pesos más o 1.500 pesos más, tiene un efecto más positivo que si vos lo das proporcional al ingreso. Pones a todos en igualdad de condiciones. Lo mismo a los jubilados, lo mismo la asignación por hijo. Digamos, hoy el Estado argentino, producto de la ANSES, tiene una capacidad de llegada súper eficiente a los sectores que más lo necesitan. Por ejemplo, tampoco se entiende esta medida del IVA, por ejemplo. Es mucho mejor poner la plata, hacer en promedio un argentino gasta 300 pesos por IVA por canasta básica. Sí. Vos podés llegar tranquilamente con los recursos que tiene, con la capacidad de llegada que tiene la ANSES, podés transferir esa plata directamente y va a ser mucho más eficiente que hacer esta baja en la canasta básica. Gabriel, tu evaluación final. A ver, necesitamos, lo que dije, la prioridad es despejar temores, digamos, porque si bien los dos contendientes políticos entienden que el mundo se acaba en octubre, el mundo para el resto no se acaba en octubre. Entonces lo que necesitamos es que haya vida después de octubre. Para que haya vida después de octubre necesitamos que se despejen muchos temores, muchos los tiene que despejar Alberto, porque es el que el mercado ve que como el próximo, y de hecho tomó posición en ese sentido, y el gobierno tiene que generar el espacio para que eso ocurra. Lamentablemente, los incentivos están mal alineados y a las pruebas me remito. Y después, o sea, respecto a las medidas mejores, peores, con defectos, que siempre las van a tener, son paliativos. Es lo mismo de siempre. Si vos tenés una crisis por balanza de pagos el año pasado y una crisis por balanza de pago de nuevo este año, va a ser imposible que mejoren los indicadores sociales. Lo que no podemos permitirnos es tenernos crisis por balanza de pagos cada 2 años, cada 5 años. La estabilidad macro tiene que ser siempre el bien a preservar, porque si no, no vale nada lo otro que hagas desde el punto de vista de lo social. Lo destrozás, con una crisis por balanza de pagos generás un daño que te cuesta muchísimos años volver a recuperar. Gabriel Camaño, muchísimas gracias. Diego Borg, gracias por haber compartido este mediodía en Lo Justo y Necesario. El tema IVA polémico, hacía mucho tiempo que se venía reclamando esta medida. Somos uno de los países con mayor carga de este impuesto del mundo. Sí, creo que el segundo en lo que es la región Latinoamérica después de Uruguay. Bueno, el tema finalmente se definió como parte de las medidas, quita de IVA a 13 rubros de lo que tiene que ver con la canasta básica, para que la gente entienda, porque hay muchas preguntas con respecto a esto, qué marcas, qué no marcas, qué rubros. Bueno, así de esta manera lo anunciaba en conferencia de prensa el ministro de Producción, Dante Sica, junto a Ignacio Bernen, quien es el actual secretario de Comercio Interior. Lo que está pasando con el tipo de cambio seguramente va a tener algún impacto en el mercado. La decisión que tomamos es hacer una baja temporal y acotada en el tiempo hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre, sobre un conjunto de productos que conforman la canasta básica alimentaria, bajar el valor del IVA, a poner la tasa a valor cero, a fin de que de alguna manera pueda absorber los incrementos que estamos viendo en la cadena. A partir de mañana comenzaría a tener efecto. Son pan, leche, aceite, azúcar, pastas secas, arroz, harinas de trigo, polenta, rebozador y pan rallado, hierbas, mate cocido y té, conservas, que son conservas de frutas, hortalizas y legumbres,
yogur y huevos. Esos son los productos o las categorías de productos que están alcanzados por la medida. Claro, y este país transcurren los días y uno recuerda para atrás y dice, es el mismo país de la semana pasada, de hace 3 días. Bueno, ya venimos entrenados en cuanto a esto, economías que a cada rato nos sorprenden, modelos económicos que van cambiando permanentemente y por supuesto no ayudan. No ayudan más que nada a todo esto que tiene que ver con los índices de pobreza que se van incrementando en la Argentina. Es decir, los índices de pobreza son la consecuencia de una economía en crisis. Y me viene a la cabeza en este momento 2 cuestiones que vinimos hablando con Adrián Trócoli, que vinimos hablando con Eugenio Semino. Con Adrián, la semana pasada, para que ustedes entiendan, el sábado pasado hablábamos de otra realidad, dábamos los índices, él adelantaba el índice de movilidad del mes de diciembre y hablábamos de un índice de una ley de movilidad que en el año 2019 iba a tener un proceso inverso y que le iba a ganar a la inflación. Eso no va más. Con Eugenio Semino, el año pasado, que fue un año donde también la inflación nos tuvo a maltraer, Eugenio pudo realizar un cálculo de emergencia en el mes de agosto. Hace pocas horas lo llamé y le pregunté, Eugenio, ¿vas a hacer en el mes de agosto un cálculo de la canasta como el año pasado? Fue contundente y me dijo, no, Clara, no puedo hacer un cálculo de emergencia porque vas a los supermercados y hay desabastecimiento, hay falta de productos en las góndolas, buscás, hay precios sobrevaluados, buscás y hay precios que se mantienen igual antes de esta semana de tremenda inflación, y buscás y no hay precios de referencia. Así que por supuesto el análisis. Adrián Trócoli, contame cómo viene todo este tema de ley de movilidad e inflación esta semana. Venía pensando exactamente lo mismo, el sábado pasado decíamos... con alguna tranquilidad este año, por poco, pero le ganan a la inflación. Aclaremos algunas fe de ratas en vivo. Dije 54%, hay un error en el cálculo en ese momento, me da 51,14. Igual estábamos entre 10 y 12 puntos arriba de la inflación esperada. Ahora no sabemos cuál es el margen de inflación, estamos hablando de 50, 55. De todas maneras depende de lo que pase en los próximos meses. Tenemos seguramente un impacto elevadísimo y si le ganan los jubilados a la inflación va a ser por $1. Esto no quita lo que va a decir ya Eugenio Semino, se les sale por decir, los jubilados están mal, no importa si ganaron 2 puntos, 14 o 20, con 13.000 pesos, 12.000 pesos de bolsillo, es absolutamente imposible tener, no importa si ganan un 50%, igual se quedan muy abajo. Este es el problema de fondo, el que repetimos sistemáticamente. En realidad, yo seguía con mucha atención el bloque anterior porque los 2 muchachos que nos acompañaron jóvenes, pero fueron con mucha solvencia desde lo técnico muy interesante. Me parece que estamos en un problema muy serio, muy serio, y sobre todo lo recuerdo este día, 17 de agosto de 1850, un sábado, moría José de San Martín. José de San Martín murió en, no digo pobreza, pero sin ningún tipo de recurso especial, en la absoluta modestia. Se había retirado de la vida pública a los 42 años, murió a los 74. Y le dejó algunas máximas a Merceditas, a su hija. Una de ellas es amar la verdad y odiar la mentira. Y la otra es precisamente proteger a los pobres. Los muñecos de la política, de este sistema político, que son amorales, ninguno va a morir en la pobreza porque tienen las cuentas en Suiza, en Caimán y qué sé yo. De la pobreza hablan en los discursos, pero no tienen moral para revertirla y para revertir estas condiciones. Y me parece que ahí estamos en el problema de fondo, porque con porcentajes, hechos, y yo... Que hay que darlos, que por supuesto hay que en la parte de la darlos y realidad demás, los porcentajes hay pero que que darlos. alguien me demuestre por qué no existen los jubilados, porque, bueno, estaríamos frente
a un milagro, porque en todas las medidas y en todos los discursos no existen ni los jubilados, ni los adultos mayores, ni los discapacitados que están ganando 8.000 y pico de pesos o están cobrando 8.000 y pico de pesos. Entonces, en realidad, no pueden transformar esta realidad los amorales que son quienes generaron esta situación. Y este es el problema que tenemos en la Argentina. Yo tengo una información que la voy a compartir con ustedes. Está en análisis del gobierno realizar, quiero decir las palabras exactas para no crear incertidumbre, expectativa, que es lo que no me gusta, justamente con los jubilados. El tema es, estaría en evaluación del gobierno en estas horas donde se habla inclusive de cambios de gabinete en este fin de semana, la posibilidad de anunciar medidas. ¿Cuáles serían esas medidas? Una de ellas era el tema del IVA, restituir la devolución del IVA que los jubilados y AUH perdieron en febrero. Y no sirvió para nada. Bueno, esto ya está, ya no va a ser porque por la medida esta anunciada para todos, lo de la quita del IVA en productos básicos. Lo otro que se estaría barajando es un adelanto de la movilidad del mes de diciembre, y la otra sería un pago adicional a los jubilados de la mínima en sintonía a lo que es el bono adicional para AUH. Esto está en estudio, no hay nada concreto. Si me preguntan ustedes, yo les tendría que decir, se estaría definiendo este fin de semana, pero sumándome al comentario y a la indignación que con toda justicia tiene Semino, es, ¿cuánto implicaba para el presupuesto nacional, para las arcas del Estado, dar, por ejemplo, 2.000 pesos de pago adicional a los 5 millones de jubilados que cobran la mínima? 10.000 millones de pesos. ¿Demasiado podía cambiar en las arcas del Estado? Si contraponemos y decimos el mensaje social de medidas para varios sectores y los jubilados afuera es inmenso. No, pero que inclusive yendo a lo tuyo, yo cuando hablo de sistema político no hablo del oficialismo exclusivamente, porque es más, está toda esta cuestión perversa. Antes estaba mejor, antes estaba muy mal y ahora está mucho peor. Digo, así involucra a todos, porque los que estaban antes son los que van a venir después, y estamos siempre en un marasmo donde, inclusive, con el Fondo de Sustentabilidad y Garantía, el anterior gobierno y lo usaron para cualquier cosa menos para los jubilados. Que sería un buen momento para aplicar algunas de las medidas. Hay 2 o 3 cosas que Sí, pero esto era un poco lo que yo decía hace unos momentos. Los gobiernos, todos son responsables de la situación en la que cayeron los jubilados. Porque todo lo que se hizo fueron medidas paliativas. Los gobiernos son responsables de los últimos 30 y 50 años de la situación en la que estamos ahora. No hay nadie que tenga las manos limpias. Todos, no solo los jubilados. Los jubilados, como decían más temprano, son los que están en el fondo de la olla mal. Y ahora, los discapacitados. Bueno, no digo porque... Lo que quiero decir es que hay un grupo... No es para rectificarte a vos, porque invisibilizan los sectores más vulnerables. Es que el grupo, ahí va, el grupo vulnerable es el más vulnerable de hoy, están en la nada misma. 2 cosas. Primero, lo que decía Clara. Que no fue de un día para otro. Hace 2 años que estamos diciendo la ley de movilidad tiene un error, tiene un atraso salvaje. Adelantar septiembre a diciembre es solo corregir un error técnico, no es ninguna dádiva, solución mágica, es simplemente hacer lo que los técnicos están pidiendo que se haga desde antes que se sancionara la ley. La verdad, no sería mal momento. Desde el minuto 1 de la primera ley de movilidad. Desde esta ley que se hizo hace 2 años tiene ese error. Adelantar diciembre a septiembre es técnicamente correcto, no una dádiva. Primer punto. Segundo, cuando hablaba Eugenio me hizo acordar de algo. El señor Alberto Fernández prometió un 20%, en campaña por supuesto, un 20% de aumento para los jubilados. Se lo comió el lunes callándose la boca. El disparo de los mercados que generó al no dar seguridad el ganador de las PASO hizo que tuviéramos una devaluación de 20-25 puntos. Entonces, prometer que yo voy a dar dentro de 4 meses lo que le estoy haciendo perder ahora es de una irresponsabilidad salvaje. Necesitamos que sea él
el presidente actual, el futuro, alguien que piense en la Argentina una vez y no en las campañas. Tu aporte, Jorge. Sí, yo me quedé pensando también, estuve atento a lo que vos hablaste en el bloque anterior. Yo digo, para mí, en principio, estas medidas que están dando son insuficientes. Yo creo que no van a alcanzar a cubrir la necesidad de la gente, jubilados y no jubilados, ¿sí? Si en este momento, en esta instancia, pueden acudir a este tipo de medidas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo para entenderlo como un ciudadano común, ¿lo podían hacer antes? ¿No lo podían hacer antes? ¿Por qué ahora? ¿Porque nos estamos incendiando? ¿Por qué no se busca una manera para decir, vos hablabas lo del IVA, pero lo del IVA, le están sacando el IVA a los productos básicos que justamente no son los más saludables? Porque vos hablaste de arroz, hablaste de harina, hablaron de, también la leche, la yerba. ¿Qué pasa con la carne? ¿Qué pasa con las verduras? ¿Qué pasa con los cítricos? ¿Qué está pasando con el tema de los medicamentos? Terrible. Mirá, nosotros el lunes a la mañana, primera hora, llamada del secretario de Salud Pública, armar una comisión de crisis urgente, porque no venden insumos, no hay precios. Insumos estamos hablando de algodón, sueros, sí, bueno, pero ¿sabés qué, Jorge? tubuladura. No se puede especular con ese tipo de cuestiones. Ese fue el primer problema que tuvimos el lunes. La gente que tenía la mercadería, sean insumos básicos de medicamentos, que es una barbaridad, los laboratorios tienen siempre un stock porque un medicamento no se produce un día para el otro, esto es obvio. No lo podían vender porque no sabían si podían fabricar mañana, porque no sabían si el dólar estaba a 70 o 90. A ver, la atención del fabricante, del vendedor, de cualquiera de la cadena de producción es lógica, pero la que la pagamos somos todos nosotros. Sí. Yo como consumidor no sé cuánto vale. Es fatal, ni hablar de los créditos que todos perdimos, la plata que teníamos, no teníamos. Eso Quiero decir algo. Durante meses estuvimos en la polémica, estuvimos escuchando la polémica de si esta ley de movilidad era mejor que la anterior, porque la anterior era de un gobierno y la que siguió es de otro. Y la verdad que los políticos no entienden, o la gente que se pone a discutir este tipo de cosas no entiende que la ley de movilidad anterior, que esta ley de movilidad son paliativos. A la luz de los hechos, a la luz de los resultados, ¿qué quedó demostrado? Que ninguna ley de movilidad, ni la anterior ni esta, pudo con los procesos inflacionarios de la Argentina. Por eso nosotros vivimos insistiendo desde hace tantos años en lo justo y necesario, con las reformas estructurales. Lo paliativo es maquillaje, lo paliativo es tapar lo importante con lo urgente, es pan para hoy, hambre para mañana. Y así pasan los años y seguimos hablando de las mismas cuestiones que no se resuelven y dejan en el medio muchísima gente con hambre, muchísima gente pasándola mal, muchísima gente que cada vez está peor, personas mayores y niños, lo decíamos en la apertura del programa. Algo más porque quiero pasar a un tema con una palabra, Caramuso. la palabra reforma, que acá se interpreta como recortar derechos, es decir, lo que estamos planteando como reforma de la seguridad social es para que no se sigan muriendo de hambre los jubilados. Se trata de ampliar derechos y no de restringir derechos. Si no, se convalida que lo que hoy está ocurriendo, lo que con el gobierno anterior estaba ocurriendo, seguirá ocurriendo con el nuevo. Vivir en la pobreza es vivir en desventaja. Vivir en la pobreza significa para mucha gente no tener salida. La pobreza más dolorosa, por ejemplo, es la de los chicos. Los chicos que nacen en la pobreza no tienen salida, no tienen futuro, no tienen elementos para construir una vida. Y la clase política, esto le cuesta muchísimo entenderlo. Muy cortito, porque necesito hablar con Escaramuzo. Algo que creo que dijeron todos, tocándolo por arriba, y que venimos repitiendo de manera sistemática. A un candidato le escuché decir la reactivación de los trabajos son con inversiones del exterior. Al otro no le escuché nada y torpedea la posibilidad de que tengamos inversión en el interior. Si no generamos trabajo y si no traen un plan para generar trabajo, tenemos la misma frazada corta todos los días. Bueno, un poco de oxígeno a esta emisión de lo justo y necesario tan
acalorada. Sí. Jorge Escaramuzo, ¿qué pasó con el tema tecnológico? Me contabas en la semana un tema interesante y yo dije, tenés que venir y contarlo en el programa. ¿Qué pasó? Mira, a raíz de los cursos que brindamos gratuitos en EXO, que esto quiero aclararlo, los cursos gratis siguen y van a seguir existiendo, porque muchos preguntaban con el tema económico. EXO va a seguir brindando junto a mayores conectados los cursos gratuitos. Muchos nos decían, adultos mayores, que querían comprar los productos, el teléfono, la computadora, pero a precio anterior, porque nunca habían tomado la decisión de comprarlo y demás. Entonces, Clara, ¿qué hice? Hablé con el presidente de EXO, ¿sí? Que es el sponsor tecnológico de mayores conectados. Trataron de buscar una salida en medio de esta por eso situación. hablo de una empresa argentina, con 41 años. Hablo de sensibilidad. El presidente dijo, vamos por delante con esto. A los adultos mayores, todos los productos que son de tecnología fácil, vamos a congelar los precios antes de la devaluación. No solo eso, vamos a brindar 18 pagos sin interés, entregas sin cargo en todo el país, por una semana, 10 días. Después se lo puedo extender, ¿no? Pero vamos a dar un beneficio al adulto mayor. Reiteralo, en los próximos 10 días, entonces, ¿qué va a pasar con la tecnología para personas mayores? Cursos siguen gratis. Cursos gratuitos y siguen igual. Eso no se corta ni se va a cortar. En los productos vamos a dar 18 pagos sin interés, vamos a dar envíos sin cargo en todo el país y los precios van a ser los precios anteriores. Esto lo voy a poner por 10 días. Después veo si lo puedo extender un poco más, pero por 10 días mínimo vamos a respetar esto. Eso quiero decir a muchos directivos, fabricantes y demás. ¿Qué pasa? Cuando hablo de sensibilidad, si EXO lo puede hacer con productos importados, yo hablo acá la parte de la cadena alimentaria, hay muchas empresas que tienen 50, 100, 200, 500 productos, no digo todos, pero algunos productos de necesidad básica, pongan esa sensibilidad. No, Jorge. Pongan eso. Esto es lo difícil en la Argentina, porque siempre, en medio de todas estas situaciones, lo primero es la especulación. Totalmente. No, esto se tiene que acabar. Todos tenemos que ayudar, todos. Acá ni uno de dos salva a la Argentina. Todos tenemos que ayudar. Perdón, las grandes cadenas el lunes remarcaron todas. Totalmente, sí, ha sido una. Y ya eso absorbió el IVA y absorbió el 12,2% de las jubilaciones. Jorge, entonces reitera, por los próximos 10 días, el tema de la tecnología para adultos mayores. Son 18 pagos sin interés, precios congelados, sí, y entregas sin cargo en todo el país. ¿Cómo pueden hacerlo? Llamando al 0810-1222-396, ahí puede comprar o asesorarse, o si no, en tiendaexo.com. Congelados, precios congelados a antes de esta semana tremenda, nefasta, 18 cuotas sin interés. Reiterar el número de teléfono. 0810-1222-396. Dos palabras, los pobres de ahora, los niños pobres y los adultos mayores pobres de ahora son los futuros enfermos inmediatos que vamos a tener después de toda esta crisis. Bueno, sin palabras, un análisis lo más completo posible en esta semana. Tan difícil para todos los argentinos y nosotros que tenemos voz, acá estamos, tratando de hablar tristemente por los que no pueden. Gracias por habernos acompañado, nos reencontramos la próxima semana, el día sábado a las 12 del mediodía en Lo Justo y Necesario por A24. Buena semana. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar.
La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo.